Hola, ¿qué tal? Tengan nuevamente una bienvenida a Alexagri Ingeniería. Siguiendo con nuestro tema de optimización de redes, lo aplicaremos esta vez al problema del flujo máximo. Tenemos una ciudad en el nodo T que se surte de agua de 3 ríos. Esos 3 ríos, para enviar el agua a esta ciudad, cuentan con unas estaciones de bombeo, con cada una con unas respectivas líneas de bombeo, con cada una con unas ciertas capacidades en miles de metros cúbicos al día. Entonces el problema es determinar el plan que maximice el flujo de agua hacia la ciudad en miles de unidades, como vimos, y la capacidad de cada una de las líneas es de metros cúbicos al día. Entonces vamos a ir a Excel, vamos a plantear este problema y lo vamos a resolver para ver cuáles son las líneas entonces donde hay unos cambios de capacidad. Entonces en nuestra hoja de Excel vamos a poner entonces unas 4 columnas, ¿sí? Como la vimos anteriormente. Vamos a nombrar entonces estas 4 columnas. Desde y hasta pues van a ser los nodos donde inician y hasta donde van a ir. Entonces empecemos por ejemplo acá identificando el nodo R1, que en este caso va hacia los nodos A y B. Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí. Bien, tenemos entonces los nodos iniciales de donde arranca, ¿sí? O sea, es que serían el río. Entonces miremos acá que el río 1 distribuye a las estaciones de bombeo A y B, el río 2 a las estaciones A, B y C, y el río 3 a las estaciones B y C. Entonces seguimos entonces con los otros nodos. En este caso vamos a empezar entonces el nodo A, que distribuye a los nodos D y E. Listo, entonces acá están el resto de nodos, cada uno con su respectivo destino, y estos 3 últimos que son el nodo destino, que es el T. Entonces acá en capacidad pues vamos a poner cada una la capacidad de cada línea, ¿sí? Recordemos que está en miles, entonces pues para no poner todo eso en números vamos a poner, pues, simplificarlo. En este caso son 13.000 metros cúbicos, pero simplemente vamos a poner 13. Y así sucesivamente con los otros. Y en la columna flujo vamos a poner solamente ceros, ¿sí? Porque estas son las que van a variar. Las que vamos a programar ahora en el solver para que varíen, y estas son las que me van a determinar si usan toda la capacidad de la línea o no. Listo. Entonces vamos a resaltar aquí las que van a variar. Como esta es una restricción de capacidad, cuando programemos el solver vamos a decir entonces que este flujo que se presenta aquí tiene que ser menor o igual a la capacidad de lo que tiene cada línea. Muy bien, entonces ahora vamos al siguiente paso, que es generar 4 columnas con nodos. Entonces aquí en la columna nodos vamos a poner todos los nodos que están en la red en orden. Vamos a resaltar aquí los nodos que es el de salida y el de entrada, como para tenerlos ahí que se diferencien. Y aquí en la columna flujo que sale vamos a usar la siguiente ecuación. Vamos a usar la función sumar.si, y en donde dice rango pues vamos a elegir que es este rango, porque es el de salida, lo fijamos con F4. En el criterio va a ser el criterio, o sea, que le estoy diciendo que de este rango solamente me sume lo que tenga R1. Y en el rango de suma, pues vamos a que sume solamente lo que está aquí en la columna flujo. Y esta columna también la fijamos. Cerramos, le damos enter. Esta fórmula la podemos arrastrar porque aplica para cada una de estas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, solamente me va a sumar de lo que de esta columna tenga R2, o sea, me va a garantizar que solamente me suma lo que está aquí en esta columna de flujo. Ahora, en flujo que entra vamos a usar una fórmula similar, pero con la columna hasta. Para sumar sí, el rango va a ser entonces el rango de salida, que es el hasta, lo fijamos con F4. El criterio va a ser R1, en este caso y va a sumar también lo que tenga la columna flujo. El rango de la columna flujo lo fijamos también con F4 y cerramos.
Y en flujo neto va a ser la diferencia entre el flujo que sale menos el flujo que entra. Aquí vamos a programar lo que es la demanda. La demanda, entonces, recordemos, va a ser es lo que se le surte a la ciudad. Entonces lo que le llega a la ciudad pues tiene que ser igual a lo que es capaz de salir de cada uno de los ríos, ¿sí? Entonces a la ciudad le tiene que llegar un máximo, por eso es que es el tema es de flujo máximo. Entonces podemos decir que la sumatoria de estos flujos netos de aquí, ¿sí? Y las restricciones van a ser, como a cada nodo que le llegue, a cada nodo que le llegue un flujo, debe salir el mismo flujo. Entonces el flujo neto en cada uno de los nodos tiene que ser igual a 0. Entonces ponemos acá que el flujo neto, ¿sí?, tiene que ser igual a 0. Excepto en el último nodo. Entonces vamos a decir que estas restricciones en los nodos tienen que ser igual a 0, como ya lo explicamos, ¿sí? Cada nodo que le entre, pues tiene que salirle la misma cantidad de agua. Entonces, recordemos acá, la demanda, ¿sí?, es lo que logra salir de los 3 ríos, es lo mismo que le tiene que llegar a la ciudad final. Muy bien, entonces vamos a resolver. Vamos entonces a decirle que vamos a maximizar la celda L2, vamos a maximizar cambiando las celdas de variables, esta, la que es la columna que dice flujo, sujeto a las siguientes restricciones. Entonces, ojo aquí, vamos a decir que el flujo, ¿sí?, o sea, lo que va a variar tiene que ser menor o igual a la capacidad de cada una de esas líneas. Agregamos otra. Y en este caso son las restricciones del flujo neto. El flujo neto aquí debe ser igual a 0. Lo que estamos marcando acá. Le damos a aceptar. Elegimos acá Simplex LP y le decimos resolver. Entonces Solver encontró una solución. Vamos a aceptar y analicemos los resultados que nos da. Entonces dice que la demanda es de 71.5, bueno, recordemos 71.500 metros cúbicos al día, de los cuales del río 1 salen 24.500, del río 2 26.500 y del río 3 20.500. Cumple con las restricciones de acá de los nodos, que debe ser 0, ¿sí? Y vemos que acá en ningún caso se supera la capacidad de la línea, ¿sí? Vemos es que en algunos casos, por ejemplo, disminuye, sí, pero eso ya es debido pues a la misma red que tiene eso. Por ejemplo, acá baja bastante y acá también, y en este también lo que le llega directamente a la ciudad. Volviendo nuevamente al diagrama inicial, vemos que la red entonces quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Los números en rojo indican que son los cambios que hubo, ¿sí?, debido a la capacidad. Obviamente aquí no se supera la capacidad, sino que está usando lo que es el mínimo, ¿sí? Y de esta manera se obtiene una demanda máxima de 71.500 metros cúbicos al día, de los cuales, pues si lo analizamos más acá, el río 1 debe distribuir al nodo A 13.000 metros cúbicos al día y al nodo B 11.500. Aquí no hay cambios. En el río 2, por ejemplo, distribuye full al B y al C, pero al A solamente distribuye 6.500. El río 3 distribuye solo 8.500 al nodo B y 12.000 al nodo C. Y los otros cambios que hay acá son del nodo B al D, ¿sí?, del nodo C a la E y al F, y al nodo E al T, ¿sí?, que es al final, para cumplir con la demanda máxima. Muy bien, eso es todo en esta oportunidad. Espero que haberme hecho entender un poco con el problema del flujo máximo. Eso es todo, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.